Canarias Radio. Buenos días, entramos en el tiempo destinado a la entrevista a las candidatas y candidatos al Congreso de los Diputados por las dos provincias canarias en las elecciones generales del 23 de julio. Iniciamos además la semana final de esa campaña que terminará en la medianoche del viernes al sábado, luego entrará esa jornada de reflexión sabatina y luego, al final, el domingo de la jornada electoral. En esta oportunidad recibimos en los estudios de la Radio Pública de Canarias a Alberto Rodríguez Almeida, candidato de Vox por Las Palmas, también es concejal, por cierto, del Ayuntamiento de la capital Gran Canaria. Bienvenido. Buenos días, muchas gracias. ¿Por qué Vox no se presenta en las elecciones generales por la provincia de Santa Cruz de Tenerife y sí por las de Las Palmas? Bueno, pues lo de Santa Cruz de Tenerife ya se ha publicado. Lamentablemente hemos sufrido un daño por nuestra propia representante electoral, contra la que nos hemos querellado por delito electoral, por haber afectado al derecho de participación política de nuestra formación política, ¿no? Presentando en el último momento del plazo la renuncia que habían hecho 4 de manera coordinada ante notario, y lo presentó en el último minuto para que ya no hubiese posibilidad de subsanarlo. Bueno, es un gravísimo hecho y nada, y tendrá sus consecuencias jurídicas. Vamos a dividir el resto de la entrevista por bloques. Vamos a hablar de, por ejemplo, de la propuesta económica de su partido en torno, en el caso de Canarias, del régimen económico y fiscal. ¿Qué proponen ustedes para proteger el REF? Bueno, me alegra mucho la pregunta porque ha tenido cierta polémica recientemente en la sesión de investidura del presidente del Parlamento en el gobierno de Canarias, en la que parece que se empeñaba el señor Clavijo en decir que estamos en contra del REF, y no sé por qué ni de dónde lo ha sacado, ¿no? Evidentemente nosotros entendemos que el REF, enmarcado en la especificidad del estatuto jurídico de las regiones ultraperiféricas de la Unión Europea, es un instrumento de política fiscal maravilloso para atraer la inversión, y otros países con regiones ultraperiféricas como son Portugal y Francia han sabido sacar mucho más partido a ese marco fiscal distinto al del resto del territorio comunitario, y esto es lo que defendemos desde Vox, que le podemos sacar mucho más partido. ¿De qué manera? Pues en primer lugar, dotándolo de seguridad jurídica. Es necesario, para que alguien se plantee hacer una inversión, que encuentre que las normas se van a mantener estables en el tiempo y que va a ser pacífico. En el caso de España con el régimen económico y fiscal, que por cierto he de decir que no se trata de una norma canaria, es una norma que beneficia a Canarias, pero es una norma del Estado español. Y por eso precisamente recientemente se hizo una proposición de reforma que vino desde el Parlamento de Canarias, pero donde se atiende y se sustancia esa reforma es en el Congreso de los Diputados, que además tuve el honor de hacer la intervención por parte de mi grupo parlamentario respecto a esa modificación normativa. Se trata de una norma que tiene que tener estabilidad, que tiene que durar en el tiempo, y tanto Partido Popular como PSOE la han reformado innumerables veces, ¿no? De la mano también de Coalición Canaria. Y la otra parte es el ámbito de la inspección tributaria. Sí, cuestiones que la norma no deja con claridad, la inspección tributaria en un tiempo la interpreta de una manera y después la interpreta de otro, pues eso evidentemente tampoco contribuye a la seguridad jurídica y por lo tanto espanta a la inversión. Ya digo que si nos comparamos con Francia o con Portugal, nuestra capacidad de atracción de inversión, de generación de riqueza a través de ese instrumento fiscal que es el régimen económico y fiscal, y la zona SEC, que viene aparejada también el régimen económico y fiscal, pues no sirve para nada. Y esto es lo que defendemos desde Vox, que es lo propio del sentido común, que cualquier persona de la calle entiende que para invertir hay que tener unas normas claras de juego. Ya que estamos hablando de fiscalidad, le pregunto sabe usted que varios partidos políticos, entre ellos el suyo, el Vox, plantean rebajas de impuestos generalizadas. Por ejemplo, la rebaja del IRPF. Pero también le pregunto por los impuestos a la banca y a las eléctricas que están en vigor. Son impuestos también que generan ingresos que además sirven para reforzar, por ejemplo, servicios públicos fundamentales.
¿Cuál es la posición de Vox con respecto a esto? A las rebajas de impuestos por un lado y mantener o no esos impuestos a la banca y a las eléctricas. Pues mire, en primer lugar, para poder hablar de rebaja de impuestos, hay y por lo tanto de rebaja en los ingresos públicos, hay que hablar también de rebaja del gasto, es decir, hay que explicar qué es lo que se va a dejar de financiar con esa parte de impuestos que no se va a recaudar vía impuestos. Y en ese sentido, el único partido que habla con claridad al respecto y que es sincero es Vox, porque establece claramente en dónde los españoles podríamos recortar el gasto público, ¿no? Hablamos de todo ese gasto público improductivo, por ejemplo, en el estado de las autonomías, cómo se multiplican por 17 instituciones que son propias del Estado, como son los consejos consultivos, los parlamentos autonómicos, en el caso de Canarias, por ejemplo, también la policía autonómica, pues son muchas de esas cuestiones que si se cerrasen, al día siguiente nadie las echaría de menos, ¿no? Pues todo eso es lo que hay que reducir para poder bajar los impuestos. Y, y la otra parte, en cuanto a los impuestos a la banca y las eléctricas, yo creo que a ningún español se le escapa que si cobramos más impuestos a la banca y a las eléctricas y ellos se mueven por criterios de eficiencia económica, evidentemente lo repercutirán a sus clientes. Y eso es lo que ha pasado. Por lo tanto, cuando desde el gobierno socialcomunista, en la coalición, tanto PSOE como Podemos, como sus socios Esquerra Republicana y Bildu, dicen que quieren redistribuir la riqueza, ¿no?, de los bancos o los beneficios extraordinarios que han podido tener las eléctricas como consecuencia de los incrementos de la energía, pues cuando quieren redistribuirlo nos están engañando. Realmente lo que va a pasar al cobrar más impuestos a esas empresas es que esas empresas pues lo acabarán repercutiendo de una manera u otra al cliente, y al final ¿quién lo paga? Pues las clases más desfavorecidas, porque la proporción de renta que dedican los que tienen ingresos más bajos es mucho más, que dedican a cuestiones elementales, como pueden ser los servicios financieros o como pueden ser la electricidad, la factura eléctrica de su casa, pues es mucho mayor que lo que pagan los ricos. Un rico te dedica a esos servicios un porcentaje ínfimo de su capacidad de renta. Por lo tanto, es otra de las grandes mentiras que acaba afectando también al sector privado y generando pues además un efecto expulsión también de posibles inversiones futuras en nuestro país. Bueno, hablemos de energía y en concreto de las apuestas por las renovables. ¿Cuál debe ser la aportación del Estado de Canarias en este aspecto? Bueno, en este sentido es la misma que para el resto de España, es decir, España, todos los españoles y no solo Canarias, tenemos un gran problema con el coste de la energía, la factura eléctrica y la fijación del precio del mercado eléctrico. Canarias no tiene un régimen independiente en ese sentido. Lo que nosotros proponemos es dejar de ser dependientes de fuentes de energías extranjeras. Somos el único país que ha renunciado en esta legislatura a explorar y explotar sus recursos energéticos. Eso evidentemente nos hace absolutamente dependientes de las potencias extranjeras, de las que tienen aquellas materias primas, y aquí además se da una paradoja que es muy poco comentada, que es que quienes tienen esas materias primas son enemigos declarados no solo de España, sino de nuestra cultura occidental. Y lo hemos visto, por ejemplo, en el caso de Rusia. Rusia es un país que está amenazando, por así decirlo, todo el régimen o toda nuestra cultura occidental, porque se siente legitimada a invadir las fronteras de un país cuando creen que van en su interés nacional. Y claro, si nosotros somos dependientes del gas ruso, como nos hemos convertido dependientes en gas ruso, que por cierto no puedo dejar de recordar que nos hemos vuelto especialmente dependientes del gas ruso porque el presidente de España, sin consultarlo ni siquiera con su Consejo de Ministros, decidió enfrentar a Argelia
con su cambio de política respecto al Sáhara, que todavía no se ha dado cuenta ni se ha explicado en el Congreso de los Diputados ni en ningún sitio por qué el presidente Sánchez de manera unilateral cambió su política, una política de décadas por parte del Reino de España respecto al Sáhara. Y bueno, pues eso enfadó a Argelia y hace que los españoles tengamos que pagar mucho, mucho más por las materias primas al no poder acceder a ese gas argelino. ¿Y esa política la van a cambiar ustedes? ¿Esa política con respecto a Marruecos? En el caso de que Vox consiga entrar en el gobierno. No tenemos ninguna duda, además lo hemos puesto de manifiesto. ¿Se pondrán a favor de siempre la que hemos independencia podido, del Sáhara? Siempre que hemos podido, hemos dicho que no nos consideramos comprometidos por ninguno de aquellos compromisos que ha alcanzado el presidente Sánchez en su propio interés o de manera inexplicable, pero por supuesto no en favor de los intereses de España. La política respecto al Sáhara está claramente establecido por la legalidad internacional y eso es lo que defenderemos. Vale. Le pregunto por otro asunto que normalmente suele ser, se suele poner sobre la mesa en todos los acuerdos entre Canarias y el Estado, que tienen que ver con el empleo y con la formación. Ya sabe usted que ha habido planes de empleo durante determinadas épocas en Canarias, financiada por el Estado, normalmente orientados a la formación. Sobre esta cuestión, ¿están ustedes de acuerdo en este modelo? ¿Lo mantendrían? ¿Apostarían por otra alternativa? Bueno, yo creo que lo que se ha puesto de manifiesto es que los planes de empleo o las políticas de empleo que se hacen por parte del gobierno no sirven para nada. Es decir, quienes generan, es decir, cuando el gobierno se dedica a señalar a los empresarios, a criminalizarlos, pues poco empleo se puede crear y estamos viendo cómo realmente, cómo la poca capacidad de colocación que tienen los servicios públicos de empleo y la propia formación. Yo creo que lo que hay que hacer es dejar que los empresarios hagan su trabajo, que puedan contratar, que todo aquel que está demandando empleo lo pueda encontrar y para eso hay que tener políticas de generación de riqueza, de que permitan a los emprendedores hacer su trabajo, no criminalizarlos, sino entender que hay un legítimo afán o ánimo de lucro por sacar y prosperar a sí mismo y a sus propias familias, ¿no? Y yo creo que esto es de lo que hay que hablar, ¿no? De cómo se contribuye. No son los presidentes del gobierno. Hemos visto un debate en el cara a cara Feijóo-Sánchez en el que decían quién era el presidente que más empleo había creado, ¿no? Esto demuestra cómo el síndrome de la Moncloa les excluye de la realidad. Aquí los únicos que crean empleo son los empresarios y es a ellos a los que hay que favorecer para que puedan seguir creciendo y eso genera riqueza porque no hay mejor política social que la generación de empleo, ¿no? Que no se dependa de una ayuda, sino que cada uno tenga un trabajo digno en donde le gusta trabajar y que pueda prosperar por sí mismo, no porque le tengan que dar una ayuda todos los meses. Las demandas en defensa del sector primario, la agricultura, la pesca, ganadería, Canarias se encuentra igual que puede ocurrir en otros espacios del territorio español, en una situación complicada debido a la sequía, el cambio climático y, en fin, ya sabe que hay cultivos como el tomate, como el plátano, que en Canarias son fundamentales. También hay otros paralelos, está el aguacate, en todos los sectores, la papaya, en fin. Y en el caso de la pesca, ya sabe usted que hay ahora mismo pues una circunstancia complicada porque está a punto de finiquitarse el acuerdo entre la Unión Europea y Marruecos para que la flota pueda pescar en aguas próximas precisamente a la zona del Sáhara. Sobre todo esto, ¿cuál es la posición de Vox? Bueno, desde Vox siempre defendemos el sector primario, pero lo defendemos de verdad, porque hemos estado sufriendo unas políticas medioambientales diseñadas no por la gente del campo, no por los agricultores, no por los ganaderos, no por los pescadores, la gente que conoce cómo conservar su propio medio, porque no hay que olvidar que los primeros interesados en conservar el campo son los que viven del campo. Sin embargo, nos estamos encontrando unas políticas diseñadas por burócratas, ecologistas de salón, que no tienen ni idea de lo que beneficia al campo, ¿no? Y eso lo hemos visto también en estas islas con
cómo abandonando las medianías y nuestras cumbres, pues dejamos el combustible, ¿no? Para que siempre que se dan condiciones meteorológicas adversas, pues prenda, ¿no? Todas nuestras cumbres, nuestros pinares, ¿no? Y que, por cierto, aprovecho para mandar un mensaje de solidaridad a nuestros vecinos de La Palma, ¿no? Y de ánimo a todos aquellos que se están jugando el tipo por intentar combatir ese incendio, ¿no? Y salvar no solo el campo, sino también las propiedades de todos aquellos que viven por esas zonas afectadas por el incendio, ¿no? Como digo, desde Vox lo que proponemos es ponernos del lado de quienes están en el sector primario y ayudarles, porque de verdad que no tiene ningún sentido que tengamos unas restricciones en el ámbito, por ejemplo, de los fitosanitarios, que complican mucho la rentabilidad de las explotaciones agrícolas, y después abramos las aduanas para recibir todo el tomate de Marruecos, que está pagando a sus trabajadores muy por debajo del salario mínimo interprofesional que exigimos a nuestros productores, y sin cumplir los requisitos medioambientales de los fitosanitarios, y por lo tanto estableciendo una competencia desleal. Es decir, somos nosotros, nosotros o son estos irresponsables políticos los que están exponiendo a nuestros agricultores y nuestros ganaderos al cierre. Y lo mismo pasa con el tema de la pesca, ¿no? Hemos abandonado a nuestros pescadores. Yo creo que no nos damos cuenta de cómo Marruecos afrenta continuamente los intereses del Reino de España, y no sé por qué Sánchez se empeña en tenerlo como un vecino amistoso cuando Marruecos continuamente tiene actos hostiles contra España, reivindica territorios españoles como Ceuta y Melilla, también las Islas Canarias, y eso en el ámbito de la política internacional tiene que ser respondido por la reciprocidad. Bueno, estamos a menos de 13 minutos de las 10 de la mañana en la entrevista electoral de este lunes, que tiene como invitado a Alberto Rodríguez Almeida, que es candidato de Vox por la provincia de Las Palmas al Congreso de los Diputados. La política de inmigración, ¿qué es lo que propone Vox para paliar esta situación, para afrontarla, para que deje de ser un problema, para que esas personas no sigan sufriendo, pues muchas veces poniendo en juego su vida, aquellas personas que vienen desde el continente africano? Bueno, pues lo primero que hay que hacer es acabar con las políticas de efecto llamada. Cuando vemos a influencers marroquíes, argelinos, tunecinos, publicando en sus redes cómo llegar a España, cómo graban los vídeos de cómo se les acoge, de las ayudas, de cómo gestionar las ayudas, pues evidentemente estamos en el ámbito de las políticas del efecto llamada. En segundo lugar, pues persiguiendo a quienes con una, por así decirlo, una crueldad insoportable, pues por dinero sacrifican o ponen en riesgo la vida de todos los inmigrantes que violentan, vamos, que entran de manera ilegal en nuestras fronteras, ¿no? Y no hay que olvidar que España tiene muy claro, y el derecho internacional tiene muy claro qué es lo que pasa con aquellos que proceden de zonas en conflicto, pero cuando estamos hablando de otro tipo de inmigración, como es el caso de Marruecos, que es la inmensa mayoría de los que están llegando a Canarias y de los que se están quedando aquí, pues tenemos que hacer otra cosa, ¿no? No puede ser que Marruecos se permita, como aquellas imágenes bochornosas que hemos visto todos, de un gendarme marroquí abriendo la valla de la frontera de Ceuta y inundando Ceuta de menores, ¿no? Conscientes de las vulnerabilidades de nuestro sistema jurídico, que son otras cuestiones que hay que corregir, ¿no? Porque nosotros mismos nos estamos exponiendo al ataque de aquellos países que cuando tienen en conflicto algún interés con nosotros, pues abren la llave de la inmigración ilegal y dejan de vigilar sus fronteras, porque saben que nosotros no somos capaces de gestionar esas dimensiones de la inmigración ilegal. Y otra cuestión muy elemental es el cumplimiento de la legalidad.
Los responsables políticos, siempre que toman posesión de sus cargos, se comprometen a cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes. Y no puede ser que haya tantas personas con órdenes de expulsión por haber violentado nuestra frontera y que esas órdenes de expulsión no se ejecuten, pero de manera masiva, que haya un incumplimiento, haya una abdicación de, de las responsabilidades de nuestros políticos al respecto, ¿no? Y además eso es que tiene gravísimas consecuencias para la población, porque evidentemente cuando un fenómeno es ilegal, pues se cuela todo, es decir, cuando estamos hablando de contrabando o de comercio ilegal, ¿qué es lo que entra a través del contrabando? Pues precisamente aquellas sustancias que generan un problema para la salud pública, ¿no? Pues esto pasa exactamente lo mismo. Todos aquellos yihadistas que suponen una amenaza para nuestra seguridad nacional y para la de toda Europa, pues usan estos caminos de la inmigración ilegal para entrar en España. Me refiero, por ejemplo, al caso reciente de uno que entró ilegalmente en España con orden de expulsión, numerosísimos antecedentes penales y que por no ejecutar esas órdenes de expulsión acaba asesinando a machetazos a un sacristán en la ciudad de Algeciras en plena plaza pública, ¿no? Es decir, esto al final quienes sufren las consecuencias son los españoles y precisamente los españoles de las barriadas más humildes son las que lo sufren, ¿no? Mientras evidentemente estos políticos que han abdicado de sus obligaciones no las sufren porque van en su coche oficial y no se enteran de absolutamente nada. Usted ha dicho que la mayor parte, que son datos suyos, de la mayor parte de la inmigración que afecta a Canarias viene de Marruecos. Sin embargo, Marruecos combate el yihadismo. Se lo digo por lo último que ha dicho, parece una contradicción. Bueno, Marruecos combate el yihadismo cuando le da la gana y especialmente cuando le afecta a ellos. Pero Marruecos no combate el yihadismo abriendo sus costas para que se llenen las pateras de inmigrantes que llegan de manera incontrolada a España. Evidentemente, Marruecos tiene muy claro cuáles son sus intereses nacionales y le importa muy poco cuáles son los intereses de España. Y ya digo que lo que es sorprendente que esos actos continuos de agresión, de hostilidad respecto a España, no solo por la vía de las declaraciones, sino también por la vía de los hechos, no tienen consecuencias. ¿Alguien recuerda alguna consecuencia, algún acto por parte del gobierno español respecto a todas las hostilidades que hemos sufrido en estos últimos 5 años del gobierno de Pedro Sánchez? Pues ya se lo digo yo, absolutamente ninguna. Hemos sufrido humillaciones continuas también en el ámbito de las relaciones bilaterales y bueno, y seguimos mostrando una debilidad que Marruecos sigue aprovechando continuamente. ¿Sabe usted que cada vez que hay cambio de gobierno en España, porque nunca hay consenso, pues se pone en marcha una nueva ley de educación? ¿Cree que debe cambiarse también la ley de educación en España una vez más si hay un cambio de gobierno? Bueno, es que si no lo hiciéramos, dejaríamos una ley absolutamente sectaria de estos socialcomunistas que, por cierto, he de recordar que aprovecharon el estado de alarma para sacar adelante leyes ideológicas en vez de dedicarse a combatir o usar esos poderes especiales de los que está revestido un gobierno en estos estados especiales, como puede ser el de alarma, excepción y sitio. Pues en vez de dedicarlo a lo que estaba previsto que lo dedicara, pues se dedicó a otros menesteres, como meter al vicepresidente Iglesias, al comunista Iglesias y bolivariano Iglesias en nuestro Centro Nacional de Inteligencia, ¿no? Con todas las consecuencias que eso supuso de pérdidas de alianzas con otros países como puede ser Estados Unidos en el tema de la información y por lo tanto exponiendo a España a graves brechas de seguridad. Pues la LOMLOE es una ley sectaria que persigue la libertad de educación, que persigue a la concertada y evidentemente tiene que ser derogada. Nosotros no somos el Partido Popular que piensa venir al gobierno para gestionar las políticas de la izquierda, como hizo Rajoy, incluso después de haber prometido que acabaría con leyes tan sectarias como la de memoria histórica o la ley del aborto de Viviana Ido, ¿no? Nosotros venimos a que realmente todas esas políticas de la izquierda que siembran el odio y la división entre españoles, pues sean derogadas.
Um, ¿Cuál es la posición de Vox desde la provincia de Las Palmas o desde Canarias, si usted quiere, en torno a la lucha contra la violencia machista y la defensa de la igualdad? Bueno, pues las posiciones de Vox en la provincia de Las Palmas son las mismas que en el resto de España, ¿no? Somos un partido que no depende de los varones de cada territorio para dar un mensaje distinto, ¿no? Como nos podemos encontrar en la Comunidad de Madrid la señora Ayuso, que le parece muy bien que las menores puedan abortar sin permiso de los padres, y sin embargo parece que al resto del PP en otros territorios pues les parece mal, y nada. En el caso de Vox el mensaje es muy claro. Somos el único partido que pide aumentar las penas a agresores sexuales, a violadores y a pedrastas, ¿no? Y por supuesto entendemos que la ley del solo sí es sí no basta con un mero apaño, como ha pactado el Partido Popular con el PSOE, sino que merece un cambio radical, y que la ley de violencia machista, que discrimina al varón frente a la mujer, pues debe ser reformada, en tanto que vulnera principios fundamentales como la presunción de inocencia del varón, que no tiene parangón en nuestro entorno. No hay ningún país europeo que tenga una ley parecida, ¿no? Y ya digo que lo que sí espero es que el resto de los partidos nos apoyen en la persecución de esos agresores sexuales, aumentando las penas e incluso con la prisión permanente revisable para los delitos más graves, como pedimos desde Vox. Desde el punto de vista de las infraestructuras, ya sabe usted que las carreteras, pero también las propias infraestructuras hidráulicas son muy importantes, son trascendentales en Canarias. ¿Cuál es la posición de ustedes? Bueno, pues la nuestra es la misma que en el resto de España, es decir, estamos viendo cómo en momentos en el que la sequía se ceba con los agricultores, con el campo español, pues tenemos a un gobierno que se dedica a derruir presas y asudes, con las gravísimas consecuencias que eso tiene para el campo español. Nosotros hablamos de un plan nacional de interconexión de cuencas en donde haya o esté garantizado el acceso al agua a todos los españoles y a todos los productores españoles, ¿no? Ya se ve que en esto también nos están dejando solos, porque estos partidos nacionales que están divididos por territorios, hablo del Partido Popular y del PSOE, pues cada uno pues habla de su libro en su territorio, olvidándose del resto de los españoles. La política de pactos. ¿Ustedes tendrán sus líneas rojas o no las tendrán? ¿Con quiénes gobernarían? Eh, ¿Qué condiciones pondrían sobre la mesa para pactar una investidura, por ejemplo? Pues seguramente somos el partido político que tiene una política de pactos más clara. Nosotros queremos no solo echar a Sánchez, sino derogar todas las políticas que ya digo que han sembrado la división entre españoles y que acaban arruinando al campo y de criminalización de los empresarios, ¿no? Nosotros queremos unas políticas para la prosperidad y para la defensa del futuro de nuestros hijos y de los hijos de nuestros hijos. Todo aquel que nos quiera acompañar en esas políticas, fantástico, porque nos sorprende mucho las posiciones del Partido Popular, que dice que quiere pactar con el PNV, que prefiere pactar con el PSOE antes que pactar con Vox. Y esto nos sorprende, ¿no? Porque parece que también quiere mantener la mesa de negociación bochornosa de la vergüenza con los independentistas catalanes, y eso, pues evidentemente, en eso no les vamos a acompañar. Señor Rodríguez Almeida, a partir de este momento tiene usted un minuto exacto, para pues defender o pedir el voto. Bueno, pues el 23 de julio estamos ante la oportunidad de desalojar a Pedro Sánchez y de acabar con las políticas socialistas, para comenzar a trabajar en una alternativa para reconstruir todo lo destruido por el PSOE y sus socios. A Rufián, a Otegi, a los violadores, a los ocupadores de viviendas ajenas y a los delincuentes en general solo les asusta un gobierno de Vox, y hacen bien en preocuparse, porque Vox pone el Estado al servicio de la gente de bien. El Partido Popular, con mayoría absoluta, tuvo la oportunidad de revertir las políticas de ingeniería social de Zapatero, pero Rajoy, como Sánchez, traicionó a sus electores e incumplió sus promesas electorales, manteniendo la ley de memoria histórica, la ley del aborto y subiendo los impuestos. Vox es el único partido que garantiza la propiedad, la libertad y la prosperidad de las familias españolas.
Alberto Rodríguez Almeida, gracias por venir a la radio pública. Buenos días. Buenos días, muchas gracias.